Eran las 3:47 a.m. del 12 de septiembre de 1943. Las manos de Hans Werner, piloto de pruebas de la Luftwaffe, temblaban mientras sujetaba la palanca de control de su Me-109. No era miedo al combate, no era agotamiento, sino la decisión que lo convertiría en un traidor a todo lo que había conocido. En el bolsillo de su traje de vuelo, unos documentos doblados de la inteligencia americana prometían una cosa: la oportunidad de volar el P-38 Lightning. El avión que atormentaba las pesadillas de todo piloto alemán, el demonio de dos motores que aparecía en el cielo y se desvanecía como humo, dejando tras de sí solo restos ardientes y radios gritando. Werner no era un piloto cualquiera. Era el mejor piloto de pruebas de Messerschmitt, el hombre que había llevado cada caza alemán hasta sus límites absolutos. El ingeniero piloto que entendía las estructuras de los aviones como un maestro relojero entiende los engranajes. Y fue exactamente por eso que, 3 meses antes, cuando vio el informe clasificado de inteligencia de la Luftwaffe sobre el P-38 Lightning, algo dentro de él se rompió. No su coraje, su esperanza. El informe estuvo sobre su escritorio durante 72 horas, página tras página de análisis de ingeniería alemán que concluían en la misma imposible verdad. Estados Unidos había construido algo que Alemania no podía igualar, no podía copiar, ni siquiera podía entender. Los dos motores, Allison, las hélices contrarrotatorias que eliminaban el torque, el tren de aterrizaje triciclo que parecía simple, pero requería una metalurgia que Alemania no poseía. El alcance. Dios mío, el alcance. 2.092 kilómetros con tanques externos. Los cazas alemanes apenas podían alcanzar los 643 kilómetros. Werner había pasado 15 años creyendo que la ingeniería alemana era la mejor del mundo. 15 años confiando en que el intelecto ario superior siempre triunfaría, y entonces este informe aterrizó en su escritorio como una bomba que destruyó toda su visión del mundo sin hacer ruido. Déjenme contarles lo que contenía ese informe, porque esto no era propaganda, era un análisis frío y duro de los mejores ingenieros aeronáuticos de Alemania. Hombres que habían diseñado el Me-109 y el FB-190. Hombres que entendían el diseño de aeronaves mejor que casi cualquier persona viva. Y su conclusión era devastadora. El P-38 Lightning no era solo mejor. Representaba un enfoque completamente diferente al diseño de cazas. Un enfoque que requería capacidad industrial, avances metalúrgicos y una precisión de fabricación que Alemania jamás podría lograr mientras luchaba en una guerra de dos frentes. Los estadounidenses estaban construyendo estas maravillas de dos motores a un ritmo de 150 por mes. Alemania ni siquiera podía construir 150 cazas monomotores en ese tiempo. Pero Werner no desertó por los números. Desertó por el párrafo 7 de la página 12 de ese informe de inteligencia, el párrafo que describía lo que sucedió cuando los ingenieros de la Luftwaffe intentaron hacer ingeniería inversa a un P-38 capturado que había aterrizado intacto en el norte de África. No pudieron hacerlo. Los mejores ingenieros de Alemania pasaron 6 semanas tratando de entender solo el sistema de hélices. Las hélices contrarrotatorias que eliminaban la dirección del torque. Las desensamblaron completamente, midieron cada componente, analizaron la metalurgia y luego escribieron 9 palabras que cambiaron la vida de Werner. No tenemos la capacidad industrial para replicar esto. Piensen en eso. Alemania ni siquiera podía copiar las hélices. No los motores, no la estructura del avión, no los turbocompresores que permitían al P-38 ascender a 12.192 metros. Solo las hélices, y admitieron la derrota.
Werner leyó ese párrafo 17 veces. Lo contó después. 17 veces, tratando de hacer que significara algo diferente. Pero la ingeniería no miente. Las matemáticas no tienen ideología. Y las matemáticas decían que Alemania ya había perdido la guerra aérea. Simplemente aún no lo sabían. Así que, el 12 de septiembre de 1943, a las 3:47 am, Hans Werner empujó la palanca de aceleración de su Me-109 hacia adelante y giró hacia el oeste, hacia Suiza, hacia la neutralidad, hacia los oficiales de inteligencia americanos que le habían prometido 3 cosas: asilo, protección para su familia y un vuelo en un P-38 Lightning. Aterrizó en Suiza 43 minutos después con el indicador de combustible en vacío. La policía militar suiza rodeó su avión inmediatamente. En 2 horas llegaron oficiales de la OSS americana. Lo estaban esperando. El plan había estado en marcha durante 6 semanas. Desde que Werner había contactado a través de un banquero suizo que se movía entre ambos lados de la guerra vendiendo relojes y secretos con igual profesionalidad, los americanos no perdieron tiempo. Querían saber todo lo que Werner sabía sobre el desarrollo de cazas alemanes, la producción de aviones y, lo más importante, lo que la Luftwaffe entendía sobre los aviones americanos. Werner habló durante 16 horas seguidas. Los oficiales de inteligencia americanos llenaron cuaderno tras cuaderno con detalles técnicos, números de producción y evaluaciones estratégicas. Pero Werner tenía una condición que no cambiaría. Una demanda que repetía cada vez que intentaban pasar al siguiente tema. Quiero volar el Lightning. Lo prometieron. Quiero volar el Lightning. El capitán James Morrison, el oficial de la OSS que dirigía el interrogatorio de Werner, escribió más tarde en su informe: el sujeto demostró una obsesión con el avión P-38 que rayaba en lo irracional. Repitió varias veces que proporcionaría cualquier información solicitada, pero solo después de cumplir su deseo de pilotar el Lightning. Esta obsesión parecía genuina y absorbente. 3 semanas después, el 3 de octubre de 1943, Werner estaba de pie en la pista de un aeródromo americano clasificado en el sur de Inglaterra. Delante de él se encontraba un P-38 Kata Lightning, número de registro 42667638, recién salido de la fábrica en Burbank, California. Los 2 motores Allison IB 1710 brillaban bajo el sol de la mañana. Las distintivas colas gemelas y la góndola central le daban la silueta que los pilotos alemanes llamaban Der Gabelschwanz Teufel, el diablo de cola bifurcada. Werner caminó alrededor del avión durante 20 minutos sin decir una palabra. Los pilotos americanos y el personal de tierra observaron a este antiguo piloto enemigo examinar cada detalle de su caza con una intensidad que los incomodaba. Pasó sus manos a lo largo del borde de ataque del ala, sintiendo el remachado al ras que reducía la resistencia. Se arrodilló junto al tren de aterrizaje, estudiando la configuración triciclo que los alemanes habían descartado como inestable. Se paró entre las 2 colas, mirando hacia arriba a las superficies de la cola, comprendiendo en ese momento por qué el P-38 tenía la mayor velocidad de balanceo de cualquier caza en el mundo. El teniente coronel Marcus Hayes, el piloto americano asignado para revisar a Werner en el P-38, se acercó con cautela. Hayes era un as del P-38 con 7 derribos. Había volado Lightnings desde principios de 1942. Conocía las peculiaridades del avión, sus peligros, su personalidad, y era profundamente escéptico acerca de dejar que un antiguo piloto alemán volara el caza más avanzado de Estados Unidos. Werner finalmente habló. Su inglés era excelente, aprendido de años de leer revistas de ingeniería americanas.
Es hermoso. ¿Entiende eso, sí? No solo efectivo, hermoso. Los cazas alemanes son brutales, eficientes, pero esto es arte. Hayes ayudó a Werner a subir a la cabina. El piloto americano pasó una hora entera explicando los controles, la gestión del motor, los sistemas del turbocompresor, los sistemas eléctricos. Werner absorbía cada detalle como un hombre moribundo de sed que finalmente había encontrado agua. Sus preguntas eran sofisticadas, técnicas, revelando una profundidad de conocimiento aeronáutico que impresionó incluso a Hayes. Las hélices contrarrotatorias. Werner preguntó, eliminan el par, sí, pero ¿qué pasa con el aumento de la complejidad mecánica? ¿Cómo mantienen la fiabilidad? Hayes sonrió. Tolerancia de fabricación americana. Podemos construirlas con tolerancias tan ajustadas que simplemente funcionan. Siempre. Werner asintió lentamente. Entendió lo que Hayes no estaba diciendo. Alemania no podía igualar la precisión de la fabricación americana. Podían diseñar aviones brillantes, pero no podían construirlos con la consistencia y fiabilidad que las fábricas americanas lograban. La complejidad del P-38 sería una pesadilla de mantenimiento para las fábricas alemanas. Para las líneas de ensamblaje americanas, era simplemente otro martes. A las 2:15 p.m., Werner arrancó los motores por primera vez. Los dos Allisons rugieron a la vida con un sonido que había escuchado en sus pesadillas. Ese gruñido distintivo, asincrónico, que los pilotos alemanes escuchaban momentos antes de que 8 ametralladoras de calibre .50 y un cañón de 20 milímetros convirtieran sus aviones en chatarra. Pero ahora ese sonido lo rodeaba, lo protegía, lo empoderaba. Hayes le explicó a Werner los procedimientos de despegue por la radio. Recuerda, es más pesado que tu 109. Necesita más pista, pero una vez que estés en el aire, entenderás por qué la amamos. Werner avanzó las palancas de gases. El P-38 aceleró por la pista con una potencia suave, lineal, que parecía imposible después de años de luchar contra Me-109 que querían girar a la izquierda en cada despegue. El tren de aterrizaje triciclo mantuvo el avión perfectamente recto. Sin peleas, sin correcciones, solo aceleración pura, estable, a 110 millas por hora. Werner tiró suavemente de la palanca de control. El P-38 se elevó en el aire con la gracia de un avión que quería volar, que fue diseñado para volar, no solo para luchar, sino para elevarse. La voz de Werner por la radio, grabada por la inteligencia americana y luego transcrita, capturó ese momento perfectamente. Oh, Gott. Oh, Dios mío. Esto es. Ahora entiendo todo. Durante los siguientes 45 minutos, Werner sometió al P-38 a cada maniobra que había aprendido en 15 años de vuelos de prueba. Toneles, rizos, giros, split S, picados a alta velocidad, ascensos en zoom. El Lightning respondió a cada orden con una precisión que parecía imposible. Los controles estaban perfectamente equilibrados. La visibilidad desde la cabina era extraordinaria. El rendimiento en altitud le hizo sentir como si estuviera volando una especie diferente de avión. En un momento dado, Werner empujó el P-38 en un picado desde 25.000 pies. El Lightning aceleró suavemente pasando las 450 millas por hora. En un Me-109, esta velocidad habría hecho que el avión se sacudiera hasta desarmarse. Werner había perdido a 2 compañeros pilotos de prueba por fallos estructurales a alta velocidad, pero el P-38 era sólido como una roca.
Los diseñadores americanos habían construido un avión que podía soportar fuerzas que los cazas alemanes no podían sobrevivir. Werner salió del picado a 8.000 pies. Las fuerzas G lo aplastaron contra su asiento. La estructura del P-38 ni siquiera se quejó. Rodó invertido y miró hacia el campo inglés que pasaba por encima, a través de su cabina, a través de los botalones gemelos, a través del avión que representaba todo lo que Alemania no podía construir. Cuando Werner aterrizó 45 minutos después, se sentó en la cabina durante 10 minutos con los motores apagados. El personal de tierra se acercó con cautela. Hayes subió al ala. «Werner, ¿estás bien?» El expiloto de la Luftwaffe estaba llorando, lágrimas corriendo por su rostro. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. «Nunca tuvimos una oportunidad, ¿verdad? Alemania nunca tuvo una oportunidad». Hayes no respondió. No necesitaba hacerlo. Ambos sabían la verdad. El poderío industrial americano, la capacidad de ingeniería y la precisión de fabricación habían creado un avión que Alemania no podía igualar, no podía copiar, ni siquiera podía entender. El P-38 Lightning no era solo superior, representaba una brecha tecnológica e industrial tan vasta que ninguna cantidad de coraje o brillantez táctica alemana podría salvarla. Esa noche, Werner completó su informe de inteligencia. Los oficiales americanos registraron cada palabra. Su evaluación técnica del P-38 llenó 40 páginas. Pero la conclusión fue simple. Este avión demuestra que Alemania ya ha perdido la guerra. Nuestros pilotos son valientes. Nuestras tácticas son sólidas. Pero estamos luchando con herramientas inferiores contra un enemigo que puede producir máquinas superiores más rápido de lo que podemos destruirlas. Una sección del interrogatorio de Werner se hizo particularmente famosa entre los analistas de inteligencia americanos. Describió el impacto psicológico del P-38 en los pilotos alemanes con brutal honestidad. Cuando un piloto alemán ve un Lightning, sabe 3 cosas instantáneamente. Primero, el piloto del Lightning puede superarlo en velocidad. Segundo, el piloto del Lightning puede superarlo en ascenso. Tercero, si el piloto del Lightning es hábil, el piloto alemán probablemente morirá. Este conocimiento es devastador para la moral. A nuestros pilotos se les dice que son los mejores del mundo, volando los mejores aviones. Luego conocen el P-38 y descubren que no son ninguno de los dos. Werner continuó. El diseño de doble botalón es psicológicamente efectivo, más allá de sus ventajas técnicas. Es instantáneamente reconocible. No hay confusión. Cuando ves esa silueta, sabes exactamente a lo que te enfrentas. Y los pilotos alemanes han aprendido a temer esa silueta más que a cualquier otro avión en el cielo. Pero quizás la inteligencia más perjudicial de Werner llegó en su evaluación técnica de los intentos alemanes de contrarrestar el P-38. Describió en detalle cómo los ingenieros de la Luftwaffe habían tratado de desarrollar tácticas, modificaciones y nuevos diseños de aviones específicamente para combatir el Lightning. Todos habían fracasado. Intentamos todo, Werner explicó. Desarrollamos nuevos motores para igualar la velocidad del Lightning. No eran fiables. Rediseñamos las hélices para mejorar la velocidad de ascenso. Se rompieron. Intentamos extender el alcance con tanques externos. Tenían fugas. Mientras tanto, América produce Lightnings por cientos, cada uno perfecto, cada uno fiable, cada uno terrible. Los americanos preguntaron a Werner sobre la moral de los pilotos alemanes. Su respuesta fue austera. Cuando me fui,
Los pilotos experimentados se negaban a enfrentarse a los P-38 a menos que tuvieran una abrumadora ventaja numérica. Los pilotos jóvenes les tenían terror. El Lightning se ha convertido para los pilotos alemanes en lo que el tanque Tiger es para las fuerzas terrestres aliadas, un símbolo de la superioridad técnica enemiga que no puede ser superada solo con valentía. La inteligencia americana verificó la información de Werner a través de otras fuentes. Todo lo que dijo era verdad. Los documentos internos de la Luftwaffe capturados más tarde en la guerra confirmaron su evaluación. Los pilotos alemanes, de hecho, estaban evitando los encuentros con el P-38 siempre que era posible. Los esfuerzos de la ingeniería alemana para contrarrestar al P-38 Lightning habían fracasado completamente. La moral alemana se estaba resquebrajando, bajo la presión de enfrentarse a aviones que no podían igualar. Pero había una cosa más que Werner necesitaba decir. Una confesión más que lo carcomía. En su tercer día de interrogatorio, le hizo una pregunta a los oficiales americanos. Una pregunta que reveló lo completamente que el P-38 había destrozado su visión del mundo. Cuando volaba el P-38 Lightning, dijo Werner en voz baja, sentí algo que nunca había sentido en 15 años volando cazas alemanes. Me sentí seguro. Su avión no es solo más rápido o más potente, está diseñado para proteger al piloto. Los dos motores significan que uno puede fallar y sobrevives. El tren de aterrizaje triciclo significa que los despegues y aterrizajes son más seguros. La visibilidad de la cabina significa que puedes ver las amenazas venir. Los cazas alemanes están diseñados para matar al enemigo. Los cazas americanos están diseñados para traer al piloto a casa. Esta diferencia lo es todo. Los oficiales americanos se quedaron en silencio. Nunca lo habían pensado de esa manera. Pero Werner tenía razón. La filosofía del diseño de aviones americano priorizaba la supervivencia del piloto, de maneras que el diseño alemán no lo hacía. Y esa filosofía provenía de los valores americanos, la creencia de que la vida de cada piloto importaba, que traer a los jóvenes a casa con sus familias era tan importante como destruir al enemigo. Esto no era solo una ventaja técnica, era una ventaja moral. Werner pasó 3 meses más trabajando con la inteligencia americana, proporcionando evaluaciones técnicas detalladas del desarrollo de aviones alemanes, capacidades de producción y doctrina táctica. Su información demostró ser invaluable para las operaciones aéreas aliadas, pero nunca volvió a volar en una misión de combate. Los americanos no se arriesgarían con él. Era demasiado valioso como fuente de inteligencia. Después de la guerra, Werner se enteró de que su familia había sobrevivido. Los alemanes nunca conectaron su deserción con sus familiares. Los trajo a América en 1947. Se hizo ciudadano americano en 1950. Trabajó para Lockheed, la compañía que construyó el P-38 Lightning, como ingeniero aeronáutico hasta que se jubiló en 1978. En 1983, 40 años después de su deserción, Werner concedió una entrevista a una revista de historia de la aviación. El entrevistador le preguntó si se arrepentía de haber traicionado a Alemania. La respuesta de Werner fue inmediata y segura. No traicioné a Alemania. Traicioné al régimen nazi que estaba enviando a jóvenes a morir en aviones inferiores, mientras les mentía sobre la superioridad técnica alemana. Cuando volé el P-38 Lightning, entendí que seguir apoyando a un régimen que no podía igualar la capacidad industrial y de ingeniería americana no era patriotismo, era participar en un suicidio masivo. El entrevistador insistió, «Pero usted abandonó su país durante la guerra». Werner negó con la cabeza.
Abandoné una guerra que Alemania ya había perdido. El P-38 Lightning lo demostró, no a través de la propaganda, a través de la ingeniería, a través de la fabricación, a través de una filosofía de diseño que valoraba la vida humana por encima de las nociones abstractas de superioridad. Elegí sobrevivir. Y elegí ayudar a terminar una guerra que estaba matando a jóvenes de ambos lados, por una causa que la ingeniería JA había demostrado que estaba perdida. Hans Werner murió en 1994 a la edad de 76 años. Su obituario en el Los Angeles Times mencionó su trabajo en Lockheed, sus contribuciones al desarrollo aeroespacial americano y su papel en la inteligencia de la Segunda Guerra Mundial. Pero no capturó la verdad esencial de su historia. Era un hombre que amaba los aviones, que los entendía a un nivel que poca gente podía alcanzar, y cuando se encontró con un avión que representaba no solo una tecnología superior, sino valores superiores, una capacidad industrial superior y una filosofía de diseño superior, tomó la única decisión que un ingeniero honesto podía tomar. Eligió la verdad por encima de la ideología. El P-38 Lightning no fue solo un avión que derrotó a los cazas alemanes en combate. Fue un avión que derrotó la ideología alemana en la mente de uno de sus mejores pilotos. Y esa victoria fue tan completa, tan devastadora y tan importante como cualquier misión de combate aéreo. Pero la historia de Werner no termina con su deserción. El impacto de su elección se extendió por la Luftwaffe alemana de maneras que la inteligencia americana no podría haber predicho. Cuando se filtró la noticia de que un piloto de pruebas de Messerschmitt había desertado específicamente para volar el P-38, confirmó los peores temores de cada piloto alemán. Si sus propios pilotos de pruebas, los hombres que conocían los cazas alemanes mejor que nadie, estaban abandonando sus puestos para volar aviones americanos. ¿Qué decía eso sobre las posibilidades de Alemania? Los rumores se extendieron por los escuadrones de la Luftwaffe como la pólvora. Para diciembre de 1943, solo 3 meses después de la deserción de Werner, las interceptaciones de inteligencia americana estaban captando comunicaciones de radio alemanas que mencionaban la deserción específicamente. Una transmisión interceptada el 18 de diciembre de 1943 fue particularmente reveladora. Un líder de escuadrón alemán radiando a su base después de un encuentro con P-38s. Solicito permiso para desconectarme. Formación de Lightning adelante. Recuerden lo que dijo Werner. Es un suicidio enfrentarse sin ventaja. Werner se había convertido en una leyenda, no en América, donde su identidad permaneció clasificada, pero en la Luftwaffe, donde su deserción se susurraba en las salas de descanso y en los cuarteles de oficiales. Algunos pilotos alemanes lo llamaron traidor, otros lo llamaron el único hombre honesto en la Luftwaffe, pero todos entendieron lo que representaba su elección. El mejor piloto de pruebas alemán había volado los cazas de ambos bandos y había elegido a América. Déjame contarte más sobre lo que hizo que el P-38 Lightning fuera tan devastador. Porque Werner entendió estos detalles de maneras que la mayoría de los pilotos no podían. Los 2 motores Allison B1710 no eran solo potentes, eran confiables de maneras que los motores alemanes no lo eran. La metalurgia americana, el control de calidad americano, la precisión de la fabricación americana crearon motores que podían funcionar a plena potencia durante horas sin fallar. Los pilotos alemanes estaban constantemente gestionando las temperaturas del motor, conservando el combustible, atendiendo problemas mecánicos. Los pilotos del P-38 simplemente volaban. Las hélices contrarrotatorias eran una maravilla de la ingeniería.
En cada caza monomotor, el par de la hélice intenta hacer rodar el avión. Los pilotos compensan constantemente, especialmente durante el despegue y el aterrizaje, cuando es más peligroso. El P-38 eliminó este problema completamente. Una hélice giraba en el sentido de las agujas del reloj, la otra en sentido contrario. Los pares se cancelaban perfectamente. Esta ventaja aparentemente pequeña significaba que los pilotos del P-38 podían centrarse completamente en volar y luchar. Los pilotos alemanes siempre estaban luchando contra las tendencias de su propio avión. El tren de aterrizaje triciclo era otra innovación aparentemente simple que reveló la filosofía de la ingeniería americana. El tren de aterrizaje convencional de patín de cola, utilizado por casi todos los cazas alemanes, hacía que los despegues y aterrizajes fueran peligrosos. La actitud con el morro alto limitaba la visibilidad hacia adelante. Los bucles de tierra mataron a más pilotos alemanes que el combate en algunas unidades de entrenamiento. El tren de aterrizaje triciclo del P-38 era estable, seguro, y ofrecía una visibilidad perfecta durante las operaciones en tierra. Menos pilotos morían en accidentes de entrenamiento. Más pilotos sobrevivían para convertirse en veteranos de combate experimentados. Werner explicó todo esto en sus informes, pero también explicó algo más fundamental. El P-38 representaba la capacidad industrial estadounidense de maneras que aterraban a los líderes alemanes. La fábrica de Lockheed en Burbank, California, producía 150 P-38 al mes a finales de 1943. Ese número ascendería a 250 al mes a mediados de 1944. Cada avión requería 150.000 remaches, 24 kilómetros de cableado y 1.200 piezas mecanizadas con precisión. Y Estados Unidos los estaba produciendo más rápido de lo que Alemania podía derribarlos. ¡Impresionante! Werner había visitado fábricas de aviones alemanas. Conocía los números de producción, la producción total de cazas de Alemania para todos los tipos. Apenas seguía el ritmo de la producción estadounidense de P-38 solamente. Y el P-38 era solo uno de los tipos de caza de Estados Unidos. Si añadimos los P-47 Thunderbolts y los P-51 Mustangs, los números se volvían absurdos. ¡Absurdos! Estados Unidos estaba construyendo más casas en un mes de lo que Alemania construía en 3, pero no era solo cantidad, era calidad. Cada P-38 que salía de la línea de ensamblaje funcionaba. Los motores arrancaban, los sistemas funcionaban. El avión volaba según lo diseñado. La calidad de la producción alemana se estaba deteriorando rápidamente en 1943. La mano de obra esclava, la escasez de materiales y los bombardeos aliados significaban que los aviones alemanes a menudo salían de las fábricas con defectos. Algunos nunca volaron misiones de combate porque no podían hacerse operativos. Werner les contó a los oficiales de inteligencia estadounidenses sobre una conversación que había tenido con un gerente de fábrica de Focke-Wulf en junio de 1943. El gerente estaba borracho, deprimido y brutalmente honesto. Construimos 40 FB-190 este mes. 18 tuvieron problemas de motor dentro de las primeras 10 horas de vuelo. 7 se estrellaron durante los vuelos de entrega. De los 15 que llegaron a las unidades de combate, 3 fueron canibalizados para obtener piezas y mantener los aviones más antiguos en vuelo. Estados Unidos construye mejores aviones más rápido con mejores materiales y mejores trabajadores. ¿Cómo competimos con eso? Imposible. Esa conversación atormentó a Werner, porque sabía que el gerente tenía razón.
La industria alemana se estaba derrumbando bajo el peso de la guerra en múltiples frentes. La escasez de materiales significaba que los motores se construían con metales inferiores. La escasez de mano de obra significaba que trabajadores menos calificados estaban cometiendo más errores. Los bombardeos aliados significaban que las fábricas se estaban reubicando constantemente, interrumpiendo la producción. Mientras tanto, las fábricas estadounidenses en Michigan y California operaban las 24 horas del día con materiales ilimitados, trabajadores calificados y sin bombas cayendo sobre sus líneas de ensamblaje. ¡Qué diferencia! El P-38 Lightning era la manifestación física de esta ventaja industrial. Werner podía verlo en cada detalle del avión. El remachado al ras que reducía la resistencia requería herramientas especializadas y trabajadores calificados. El sistema de turbocompresor requería mecanizado de precisión y aleaciones de calidad. El sistema eléctrico requería miles de pies de cableado de cobre debidamente aislado. Cada componente exigía una excelencia en la fabricación que la industria alemana no podía mantener en 1943. Era imposible. Después del vuelo de Werner en el P-38, la inteligencia estadounidense hizo arreglos para que visitara una fábrica de Lockheed. Esta visita no era un procedimiento estándar. Los estadounidenses estaban corriendo el riesgo de mostrar a un exingeniero alemán sus instalaciones de producción, pero habían investigado a Werner a fondo. Creían que estaba genuinamente comprometido con la causa estadounidense y querían que viera el alcance total del poder industrial estadounidense. El alcance total. Lo que Werner vio en esa fábrica rompió algo dentro de él que no se había roto antes. La línea de producción se extendía por lo que parecían kilómetros. P-38, en varias etapas de finalización, llenaban el enorme edificio. Los trabajadores se movían con eficiencia practicada. Los inspectores de control de calidad revisaban cada remache, cada cable, cada componente. La fábrica estaba produciendo 6 P-38 cada día. ¡6! 6 aviones completos, probados, listos para el combate. Diariamente. Werner observó cómo un P-38 salía de la línea de ensamblaje final. El personal de tierra inmediatamente comenzó las comprobaciones previas al vuelo. 2 horas más tarde, un piloto de pruebas voló ese mismo avión a través de un perfil de prueba completo. Pasó. Fue cargado en un barco de transporte a la mañana siguiente, con destino a Inglaterra, de materias primas a casa listo para el combate en semanas, no meses. De la fábrica a la línea del frente en días, no semanas. Increíble. Pensó en las fábricas alemanas. Los constantes bombardeos aliados. La escasez de materiales que significaba que los programas de producción no podían mantenerse. La mano de obra esclava que saboteaba los aviones cuando podía. El sistema de transporte que se estaba derrumbando bajo los ataques aéreos aliados. Alemania estaba tratando de luchar una guerra moderna con una base industrial cada vez más primitiva. Estados Unidos estaba luchando una guerra moderna con la capacidad industrial más avanzada en la historia humana. Era una diferencia abismal. Werner escribió una evaluación especial para la inteligencia estadounidense después de esa visita a la fábrica. Se convirtió en uno de los documentos de inteligencia más ampliamente difundidos de la guerra. Su conclusión fue simple y devastadora. Alemania no puede ganar esta guerra porque Alemania no puede construir suficientes aviones para reemplazar las pérdidas mientras mantiene la calidad. Esto es inaceptable. Estados Unidos puede hacer ambas cosas.
Los pilotos estadounidenses vuelan aviones superiores producidos en números superiores con una fiabilidad superior. Esta no es una ventaja temporal. Esta es una condición permanente que solo empeorará para Alemania. Triste pero cierto. Los comandantes estadounidenses utilizaron la evaluación de Werner para aumentar la moral e informar la estrategia. Su credibilidad técnica como expiloto de pruebas de la Luftwaffe hizo que sus conclusiones fueran incuestionables. Cuando los pilotos estadounidenses leyeron que los propios pilotos de pruebas de Alemania admitían la derrota, los energizó. Cuando los trabajadores de las fábricas estadounidenses leyeron que un ingeniero alemán había calificado su trabajo como superior, trabajaron más duro, pero hubo otro aspecto de la historia de Werner que importaba profundamente. Su elección representaba algo profundamente estadounidense, la creencia de que los individuos podían elegir su propio destino, que la lealtad no se debía a conceptos abstractos como nación o raza, sino a principios como la verdad y la dignidad humana. Werner desertó porque creía en la verdad de la ingeniería más de lo que creía en la ideología nazi. Esa elección fue esencialmente estadounidense en su énfasis en la conciencia individual sobre la conformidad colectiva. Valiente. Las contribuciones de inteligencia de Werner se extendieron más allá de las evaluaciones técnicas. Proporcionó información detallada sobre el entrenamiento de pilotos alemanes, la doctrina táctica y la estructura de mando. Identificó debilidades en las estrategias defensivas alemanas. Explicó cómo los pilotos alemanes fueron entrenados para contrarrestar tácticas estadounidenses específicas. Su información salvó vidas estadounidenses, muchas vidas. Un ejemplo específico. Werner explicó que a los pilotos alemanes se les enseñó a alejarse en picado de los ataques del P-38. El alto rendimiento en picado del Lightning significaba que los cazas alemanes no podían escapar hacia arriba. Pero en un picado, los cazas alemanes más ligeros podían inicialmente acelerar más rápido. La doctrina de la Luftwaffe decía picar hacia la seguridad, luego usar la maniobrabilidad superior a baja altitud para escapar. Werner explicó esto en detalle. En detalle. Los pilotos americanos de P-38 ajustaron sus tácticas. En lugar de perseguir a los cazas alemanes en picada, usaban el superior alcance del P-38 para esperar a gran altura. Cuando el caza alemán se nivelaba e intentaba volver a casa, el P-38 seguía ahí, sin combustible y solo. Presa fácil. Este tipo de inteligencia táctica era invaluable. Provenía de los años de pruebas de vuelo de Hans Werner y de su profundo entendimiento del desarrollo táctico alemán. Los pilotos americanos que habían estado frustrados por los cazas alemanes en picada, de repente tenían una contratáctica que funcionaba. Más cazas alemanes fueron derribados. Más pilotos americanos volvieron a casa. ¡Victoria! Werner también proveyó inteligencia sobre aviones alemanes en desarrollo. Describió el programa del caza a reacción Me-262 en detalle. Su información ayudó a la inteligencia americana a entender el cronograma para el despliegue del caza a reacción y los desafíos técnicos que Alemania enfrentaba. Cuando el Me-262 finalmente llegó a las unidades de combate en 1944, las fuerzas americanas no estaban sorprendidas. Se habían estado preparando por meses basándose en la inteligencia de Werner. El impacto de la deserción de un hombre se propagó por toda la guerra aérea, no solo a través de la inteligencia que proveyó, sino a través del golpe psicológico que su elección representó. Cada piloto alemán que escuchó sobre la deserción de Werner tuvo que confrontar una pregunta incómoda.
Si su mejor piloto de pruebas creía que la guerra estaba perdida, ¿por qué seguían luchando ellos? No hay manera de cuantificar cuántos pilotos alemanes lucharon menos agresivamente debido a la deserción de Werner. No hay manera de contar cuántos eligieron sobrevivir en lugar de morir por una causa que sus propios expertos habían abandonado. Pero los oficiales de inteligencia americanos creían que el impacto psicológico fue significativo. Una evaluación de enero de 1944 declaraba: la deserción del piloto de pruebas de la Luftwaffe, Werner, ha creado una crisis de confianza entre los pilotos de caza alemanes, que puede ser más valiosa que cualquier inteligencia táctica que haya provisto. Werner vivió para ver el fin de la guerra. Vio la liberación de los campos de concentración en noticieros. Leyó las transcripciones del juicio de Nuremberg. Entendió de qué había sido parte, aunque periféricamente. El régimen nazi que había servido como piloto de pruebas había cometido atrocidades que hacían que sus preocupaciones de ingeniería parecieran triviales en comparación. Nunca reclamó ser un héroe. Nunca intentó retratar su deserción como valentía moral. Simplemente dijo que había elegido la verdad sobre las mentiras, la realidad de la ingeniería sobre la propaganda, la supervivencia sobre la ideología. En sus años posteriores, trabajando en Lockheed, Werner contribuyó al desarrollo del caza a reacción americano. Su entendimiento de la aerodinámica de alta velocidad ayudó a los diseñadores americanos a evitar errores que habían plagado los programas alemanes. Su conocimiento de las fallas estructurales en los aviones alemanes informó los estándares de seguridad americanos. El ex piloto de pruebas de la Luftwaffe se convirtió en un miembro valioso de la comunidad de ingeniería aeroespacial americana. Werner rara vez habló públicamente sobre sus experiencias en tiempo de guerra. Pero en 1968, 25 años después de su deserción, dio un discurso en una conferencia de ingeniería aeroespacial que reveló sus sentimientos más profundos sobre el P-38 Lightning y lo que representaba. Cuando era joven, dijo Werner, creía que la ingeniería era neutral, que los aviones eran solo herramientas, que no importaba quién los construyera o por qué. Entonces volé el P-38 Lightning y entendí que estaba equivocado. Ese avión no era neutral. Fue construido por una sociedad libre que valoraba la vida humana, que priorizaba traer a los pilotos a casa por encima de maximizar las muertes, que invirtió en la seguridad del piloto, la calidad de la manufactura y la excelencia industrial. Los cazas alemanes fueron construidos por una dictadura que valoraba la victoria sobre la supervivencia, la ideología sobre la realidad y la propaganda sobre la verdad. El P-38 era mejor porque América era mejor. Y esa es una lección que nunca he olvidado. Ese discurso fue grabado, está en los archivos del Smithsonian hoy. Puedes escuchar la voz de Werner todavía llevando trazas de un acento alemán después de 25 años en América, explicando con precisión de ingeniería por qué la libertad producía mejores aviones que el fascismo. Es una de las defensas más poderosas de los valores americanos jamás pronunciadas por alguien que había visto ambos lados. La tumba de Hans Werner está en el cementerio Forest Lawn en Los Ángeles. En su lápida, debajo de su nombre y fechas, hay una sola línea que él solicitó: ingeniero que eligió la verdad, sin mención de su servicio en tiempo de guerra, sin referencia a su deserción. Solo esa simple declaración, en cierto modo, captura todo sobre su elección. Cuando se enfrentó a evidencia que contradecía sus creencias, aceptó la evidencia. Cuando se le ofreció la oportunidad de volar la verdad en lugar de luchar por una mentira, la tomó. El P-38 Lightning no fue solo el avión que ganó la deserción de Werner.
Fue el avión que probó que la ingeniería americana, la industria americana y los valores americanos podían triunfar sobre cualquier ideología que negara la realidad. Cada vez que un P-38 aparecía en los cielos alemanes, era un recordatorio de que América podía construir mejor, más rápido y en mayores números, que los pilotos americanos volaban aviones diseñados para traerlos a casa, que las fábricas americanas tenían una capacidad ilimitada para producir instrumentos de libertad. Werner entendió esto en sus huesos. Es por eso que arriesgó todo para volar ese avión solo una vez. Es por eso que pasó el resto de su vida ayudando a América a mantener esa ventaja tecnológica. Es por eso que su historia importa hoy. Porque nos recuerda que la verdad derrota a las mentiras, la libertad derrota a la tiranía y la realidad siempre gana al final. El P-38 Lightning era solo aluminio, acero e ingenio americano. Pero en las manos de Werner, durante 45 minutos sobre Inglaterra en octubre de 1943, fue algo más. Fue prueba de que había tomado la decisión correcta. Si preservar estas historias del triunfo técnico e industrial americano te importa, la función Supergracias ayuda a que este contenido llegue a más personas que necesitan entender lo que la generación más grande logró. Cada contribución le muestra al algoritmo de YouTube que la historia real merece más visibilidad que el clickbait y podría ayudar a otro joven a entender que la libertad no es gratuita, pero vuela sobre alas construidas por el ingenio americano, protegida por el coraje americano y sustentada por los valores americanos. Tu familia tiene una historia de aviación de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez un abuelo que sirvió, un tío que construyó P-38s en California, o una tía abuela que trabajó como Rosie de Riveter. Comparte la conexión de tu familia con esta historia en los comentarios. Estas historias importan, preservan la memoria de la generación que salvó el mundo y nos recuerdan que los americanos ordinarios hicieron cosas extraordinarias cuando la libertad estaba en juego.